Un saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por todas las redes sociales. Nos encontramos hoy en un ambiente bastante distinto al habitual, pues no estamos ni en la sede de la editorial San Pablo, tampoco nos encontramos en la casa provincial de la Sociedad San Pablo, de los Paulinos, ni en el centro bíblico, sino que nos hemos desplazado hasta esta capilla, que ahora os contaremos un poquito más de dónde nos encontramos, qué es y todo eso, porque hemos querido desplazarnos hasta la diócesis de Guadix, una diócesis pequeñita, poco conocida muchas veces, pero que es la sede primaria, que no primada, la sede primaria de España, y nos hemos venido a encontrarnos con su obispo, el excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco Jesús Orozco Mengíbar. Lo vamos a presentar un poquito y luego pues vamos a dialogar como siempre hacemos en este espacio con él. Don Francisco Jesús es natural de Villafranca de Córdoba, nació allí el 23 de abril de 1970, con lo cual es uno de los obispos más jóvenes de España. Antes comentábamos, ¿no?, que llegó a ser el más joven de todos los obispos de España, Y bueno, a un cierto momento, pues don Francisco Jesús ingresa en el Seminario Diocesano de Córdoba, donde realizó sus estudios eclesiásticos, obteniendo el bachillerato en Teología por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. El 9 de julio de 1995 fue ordenado sacerdote. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, en la que consiguió la calificación para su tesis de summa cum laude. O sea, estamos ante uno de los buenos cerebros, podemos decir, de nuestra querida España, ¿no? La docencia sí es verdad que ha ocupado buena parte de su dedicación a la diócesis de Córdoba desde su ordenación sacerdotal. Ha impartido clases de antropología teológica, de liturgia, de fenomenología, de historia de las religiones y de escatología. Ha sido además vicerrector del Seminario Menor de San Pelagio y ha ocupado también la vicepresidencia de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, de la Fundación San Eulogio y de la Fundación Osío. También don Francisco Jesús ha desempeñado diversos cargos pastorales, no solo se ha dedicado a la docencia, destaco simplemente algunos de ellos. Ha sido delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Córdoba, vicario episcopal del territorio de la Campiña, rector del Santuario María Santísima de Araceli, en Lucena, y vicario general de la Diócesis de Córdoba desde 2011 a 2018, en el momento en que le nombraron precisamente obispo de Guadix. En la Asamblea de Obispos del Sur de España desempeña el servicio de delegado para los medios de comunicación social y en la Conferencia Episcopal Española ha quedado adscrito al Departamento de Juventud dentro de la Comisión de Apostolado Seglar y también adscrito a la Comisión del Clero y Seminarios. Pues muy buenas, Monseñor Orozco Mengíbar, y bienvenido a este espacio de diálogo que solemos compartir con aquellas personas que nos siguen por las redes sociales. De verdad, y lo digo desde el corazón, pues es para mí una gran satisfacción el poder mantener este diálogo con usted. Acabamos de presentarle, por así decir, de manera oficial, ¿no?, con el currículum y todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que a nuestros seguidores, y es la primera vez que tengo también esa suerte de entrevistar a un obispo, yo creo que a nuestros seguidores les gustará conocer un poquito más en profundidad quién es Francisco Jesús Orozco Mengíbar, ¿no? ¿Qué podría decirnos acerca de usted mismo? Pues en primer lugar, Pepe, querido Pepe, amigo ya, pues bienvenidos a esta querida diócesis de Guadix y en ti pues saludo a toda la familia de San Pablo, que tanto trabajáis en España y en el mundo entero por ayudarnos y acercarnos, sobre todo a través de la palabra de Dios, la vida de Jesucristo. Y bueno, daros la bienvenida y
oír ese currículum que acabas de leer, dice uno, madre mía, las cosas que he vivido ya, ¿verdad? Si me preguntas quién me creo yo que soy, ¿verdad? Pues, bueno, pues todo eso es adjetivo, ¿eh? Todo eso es adjetivo porque es verdad que lo que sustenta mi conciencia como cristiano y como obispo, en primer lugar, sobre todo, es ser hijo de Dios, ¿no? Y si me tendría que definir de alguna forma, que eso es muy difícil, ¿no? Porque creo que toda la vida vamos caminando para definirnos, pues no sé, yo diría que soy un peregrino, ¿no? Me gusta mucho la palabra peregrino, ¿no? Así me experimento en la vida, ¿eh? Un peregrino, camino del cielo, yo quiero ir al cielo, deseo ir al cielo, aunque habrá que pasar antes por el purgatorio, ¿verdad? Y lleno de límites, de debilidades, pero si algo define quién soy, yo creo que es la misericordia que el Señor ha tenido conmigo. Y lo digo pues desde lo más profundo del corazón, ¿no? Todas esas cosas por eso creo que son adjetivas, porque nada de eso soy yo soy lo que Dios me ama, soy la misericordia que Dios tiene conmigo y la providencia que Él ha ido teniendo a lo largo de mi vida en cada uno de mis pasos. Y lo creo profundamente. Así que si me tuviese que definir como me dice, peregrino, el homo viator, ¿verdad? Que decían aquellos filósofos, el homo viator, el hombre en camino, que todos los días tiene que estar abierto a aprender miles de cosas de los acontecimientos, de la vida, de las personas, que quiere no pararse en ese camino, a veces muy lleno de dificultades, pero por eso auténtico, hacia el cielo, pero sobre todo quien ha experimentado en su vida la misericordia y el amor de Dios. Nos encontramos en la sede episcopal, pero yo creo que más que en la sede episcopal, y hemos escogido yo creo que también este entorno, porque me gustaría que nos explicaras un poquito dónde nos encontramos, porque creo que es un sitio como muy emblemático de la diócesis y claro, los seguidores estarán viendo, es una capilla, es el lugar, es el oratorio del obispo, ¿qué es en realidad el lugar donde nos encontramos? Bueno, pues estamos, queridos amigos de las redes sociales, estamos en el Obispado de Guadix, como nos decía en la sede, en el edificio, como nos decía Pepe. Y este lugar, pues sí, es muy emblemático, es una capilla, es la capilla del Obispado, y aquí hemos querido hacer la entrevista porque vamos a hablar de la palabra de Dios, y hablar de la palabra de Dios es hablar de Dios y hablar de Cristo, ¿no? Y esta capilla es muy bonita y muy significativa para la diócesis porque, bueno, es una capilla martirial, ¿eh? Delante de este altar, como están viendo ustedes, este altar que está en el centro de la capilla, pues delante de este altar nada más y nada menos que recibió las órdenes menores y el diaconado y el presbiterado un santo, San Pedro Poveda, el fundador de la institución teresiana que bueno, pues que yo os invito a los que no lo conocéis a conocerlo. Y aquí empezó su tarea, en las famosas cuevas de Guadix, con los pobres, ¿no? Con los cueveros. Y aquí pues hizo lo más importante que tuvo en su vida, que es recibir de la gracia del Señor nada más y nada menos que el sacerdocio. Y también desde esta capilla pues salió para el martirio el obispo que en la guerra civil murió mártir junto a don Diego Ventaja, obispo de Almería, el beato Manuel Medina Olmos. Pues de aquí, después de celebrar la misa y de haber dicho sí al Señor otra vez, salió para el martirio. Entonces es un lugar como muy significativo porque la iglesia de Guadix, ahora después me imagino que hablaremos un poquito de ella, es una iglesia martirial desde el siglo I y tiene en su honor, ¿verdad?, tener tan grandes santos y beatos como San Pedro Poveda y el beato Manuel Medina Olmos, entre otros muchos. Acabamos de situarnos, Francisco Jesús, precisamente en la diócesis de Guadix, ¿no? Y yo incluso había dicho al principio en la presentación, nos encontramos en la sede primaria. Yo creo que, bueno, a mí al menos, cuando he tenido el privilegio de poder, ¿no?, entrar en ese cuartito, esa sala donde tenéis también, ¿no?, a todos vuestros obispos, y me has estado explicando, mira, del siglo I, en el 303, el obispo, ¿no?, de aquí de Guadix.
pues fue quien presidió el concilio de Elvira, tal, y yo decía, es que estoy, por así decir, en el corazón casi de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que nos explicaras un poquito, pues, esta diócesis, de dónde viene, es una diócesis muy pequeñita, o al menos a nivel territorial, pero bueno, de dónde viene y también actualmente cómo se va desarrollando la vida de la diócesis, si te parece. Pues sí, yo te agradezco esta pregunta para que nuestros amigos claro. tengan luego muchas ganas de venir hasta Guadix a conocer esta tierra, ¿eh? Como bien decías, de territorio es amplio, ¿sabes? Desde empezamos en Diezma y terminamos en Almaciles y tardo casi 2 horas y media en recorrerlo, pero es verdad que de habitantes estamos en la zona norte de Granada, después del puerto de la Mora, y bueno, es España vaciada, aquí hay muchas dificultades, pues porque hay muchas dificultades en el trabajo, en la habitabilidad, y los jóvenes sobre todo, pues cuando no tienen oportunidades laborales, pues marchan a Granada o marchan a otro sitio y hay mucha gente mayor, unos 100.000 habitantes, ¿no? Hay otras diócesis también más pequeñas, pero es una diócesis, como te decía, antiquísima, ¿no? Como bien decías, como sabéis latín todo, ¿verdad? Prima sedes Hispania, la primera sede de España. O sea, una iglesia que se remonta nada más y nada menos que hasta el siglo I. Es verdad que primero vino Santiago el Apóstol, pero ya sabéis que lo pasó regularcillo, ¿no? La Virgen del Pilar le dio fortaleza en el río Ebro, y entonces los apóstoles mandaron a los 7 varones apostólicos, como aparece en la Sagrada Escritura, ¿no? 7 varones apostólicos y entran por el puerto de Almería, que no existía Almería, estamos en el siglo I, había ciudades romanas. Al entrar por lo que hoy es Almería, que entonces era simplemente un puerto, la primera ciudad romana que encuentran es Julia Gemela Axi, por eso los de Guadix se llaman axitanos. Y aquí se queda un obispo, uno de ellos, un varón apostólico, San Torcuato. ¿Y por qué es la primera sede de España de la Iglesia? Porque no es que antes no hubiese llegado la fe, llegó con Santiago Apóstol, pero es la primera vez que un obispo tiene una sede estable y en torno a él una comunidad, y aquí mismo se queda y aquí morirá mártir en el siglo I. Entonces, pues esta tierra es una tierra bimilenaria, como decía, con San Torcuato, uno de los varones apostólicos, como patrón, y a lo largo de 21 siglos, pues con mucha tradición de mártires, de una fe profunda y de mucha historia, ¿no? Y yo creo que ese es el gran honor de esta diócesis, bimilenaria, y como bien decía, te he enseñado el episcopologio en esos cuadros, ¿verdad? Y has podido ver al obispo Félix, 303, siglo IV. Antes, pues, indudablemente tenemos la otra tradición hasta el siglo I. Y ya en el 303, el obispo Félix de Guadix preside el concilio de Elvira. O sea que tenemos mucha historia, tenemos mucha fe, muchas cosas que contaros, y os invito, como no, a venir a nuestra catedral, a venir a nuestras cuevas, a venir a nuestros pueblecitos que son preciosos con todos los arciprestagos y disfrutar de los inicios de la fe. De hecho, Pepe, ahora estamos recuperando un lugar que se llama Face Retama, Luz de la Retama, que es el lugar donde murió en el siglo I que se conserva San Torcuato. Es verdad que en el siglo VIII, en la persecución musulmana, para evitar pues que se perdiese el expolio, lo llevaron hasta Orense, está en Celanova, ¿verdad? Y aquí pues es increíble que en medio del desierto, el geoparque le llamamos, en medio del desierto, hay una pequeña ermita con un deambulatorio, ¿verdad? Y detrás justamente donde estuvo el cuerpo de San Torcuato, y allí consta hasta el siglo VIII, ¿no? Y una iglesia una ermita que hemos recuperado. Allí junto a ella pues hay también una hospedería y un lugar donde los obispos iban incluso a vivir en varias ocasiones a lo largo de los siglos, ¿no? Y luego hay un aljibe romano, o sea, y una cueva, un monasterio que se descubrió que data del siglo IV, grandísimo, es una cueva debajo de tierra. Os invito a venir a conocerlo, ¿no? La historia del monacato yo creo que está unida también a
Los arqueólogos nos han dicho, por todas las inscripciones y los restos arqueológicos que hemos encontrado, pues que es del siglo IV, y la estamos recuperando para que sea visitable y para que en ese pequeño lugar, como digo, desértico, uno se haga la idea de cómo una comunidad monástica y como muchos cristianos, para ellos era lugar de peregrinación por San Torcuato y por esta tierra de martillo tan bonita. Hemos hablado un poquito de la historia de la diócesis, y bueno, invitamos por supuesto, ¿no?, a todos nuestros seguidores. Bueno, para mí está siendo un verdadero descubrimiento haber venido aquí, pero ¿cómo la tiene configurada? Bueno, hemos hablado de los arciprestazgos también. ¿Cómo está configurada actualmente la diócesis y cómo vive, ¿no?, su obispo esta entrega que tiene que dar, ¿no?, precisamente a estas personas de la España vaciada, que muchas veces son mayores, tal? ¿Cómo está configurada y cómo va viviendo su obispo la vida cotidiana en la diócesis de Guadix? Pues me toca la palabra que más me gusta, la vida cotidiana, ¿no? Lo escondido, lo que nadie muchas veces valora, los que permanecen escondidos a los grandes acontecimientos, pero que van construyendo la verdad de la historia. Bueno, la diócesis a nivel de organización, pues como cualquier diócesis, ¿no? Son 5 arciprestazgos: Guadix-Baza, Far de los Montes, el Marquesado, unas tierras preciosas, ¿verdad? Baza-Jabalcón y Huéscar-La Sagra, y ahí están repartidos pues en esos 5 arciprestazgos las diferentes parroquias, más de 70, con todos los sacerdotes. Muchos de ellos pues tienen algunos 7 y 8 núcleos, fíjate, o sea que hay muchos pueblecitos pequeñitos, pero que atendemos pues con toda la ternura y la misericordia que el Señor nos da, para que nadie se quede sin la presencia del Señor en la Eucaristía fundamentalmente, y los niños en la catequesis, los jóvenes en su... Y bueno, pues eso, la organización pues como todas las diócesis, pero más chiquitita, porque son 100.000 habitantes. Y luego lo más bonito, como tú decías, es como los atiendo, pues indudablemente estando muy cerca de ellos, ¿no? Para mí como obispo, 6 años llevo de obispo, lo más bonito precisamente es eso, ¿no? La visita pastoral, el poder estar constantemente en contacto directo con los pueblecitos, con esas pequeñas comunidades, por muy pequeñas que sean, pues que el obispo pueda visitarles. Ya de hecho, a pesar de los 2 años de pandemia, ya terminé el año pasado de dar una vuelta entera, pueblecito por pueblecito, comunidad pequeña, más grande, y bueno, acompañar a las personas y mostrarles a través del ministerio episcopal pues que Dios les quiere, que no están solos, que muchas veces pues del pueblecito se va el farmacéutico y se va el alcalde y se va pues porque no hay habitantes, pero yo se lo digo siempre, digo, el que nunca se va es el Señor en el sagrario, ese siempre se queda con vosotros, ¿no? Y acompañar a las personas mayores que muchas veces están solas, están enfermas, la gran tarea de Cáritas, ¿sabes?, precisamente atendiendo los años que hemos tenido de pandemia, el trabajo de Cáritas, nadie se ha quedado sin atender. Son personas muy mayores, los hijos están fuera, han emigrado, pero Cáritas se ha encargado de que nadie esté solo. Pero lo que decía, lo cotidiano, ¿no? Sí. Qué bonito es ser pastor con los pies llenos de barro de los caminos del mundo, ¿no? Es muy bonito y para mí lo que más me llena. Ha estado dedicado durante bastante tiempo, y creo que todavía como obispo, a pesar de que no hay mucha juventud en la diócesis, pero ha estado dedicado mucho al mundo juvenil, ¿no? Entonces, a mí también me gustaría, ¿no?, pues ¿qué significa esto para un obispo, el haber estado tan cerca de los jóvenes, y también qué le diría a los jóvenes de nuestro tiempo, ¿no? Alguien que bueno, pues que yo creo que conoce bien la realidad juvenil, ¿no? Los jóvenes tenemos, indudablemente tenemos jóvenes, pero no tantos como pueden ser los de las grandes diócesis, pero precisamente eso nos reta a atenderlo mucho mejor, ¿no? Ahora fíjate, ahora hace una semana hemos venido de Caravaca de la Cruz, porque tengo también la responsabilidad en los obispos del sur de las jóvenes, ¿no? Y hemos estado todos los jóvenes de las diócesis del sur, que ya saben ustedes, son 10 diócesis en Andalucía, más la diócesis de Cartagena. Nos hemos juntado varios miles de jóvenes, ¿no? Ha sido
hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Y sí, una de las cosas que, no sé, que el Señor me fue poniendo a través de don Javier, el arzobispo emérito de Granada, que fue obispo de Córdoba, y un día, llevaba yo 8 meses de cura, estaba yo en Montilla, en un pueblecito pequeñito, y me llamó para decirme que me hacía delegado de juventud. Para mí aquello era todo nuevo, ¿no? Me mandó a Madrid, que había unas peregrinaciones a Guadalupe, que teníamos que hacerla en Córdoba. Bueno, de hecho ya son más de 25 años y con miles de jóvenes haciendo esa peregrinación, ¿no? Y una de las cosas más bonitas, como decías, Pepe, en mi ministerio ha sido trabajar con la gente joven. Primero porque fui joven como ellos, ¿eh? Cuando era joven con ellos, pues era compartir caminos. Y luego pues poder acompañarlos siempre a lo largo de mi ministerio sacerdotal y luego en mi ministerio episcopal. Yo creo que los jóvenes, como dice el Papa Francisco, no son el futuro, son ya el presente de la Iglesia y de nuestra sociedad. Y necesitamos pues estar al lado de ellos para aprender mucho y acompañarlos. A los jóvenes hay que acompañarlos, estar con ellos, pero sobre todo aprender mucho de ellos. Me decías que le podía decir a todos los jóvenes que nos están oyendo. Mira, yo estoy enamorado del Christus Vivit, de ese documento tan bonito que el Papa Francisco, ¿verdad?, regaló a los jóvenes después de estar con ellos y de consultarles y de oírlos en un sínodo, ¿no? Y bueno, ahí hay un capítulo en el que sintetiza las verdades fundamentales, ¿verdad?, de lo que hoy los jóvenes tienen que oír y sobre todo pues eso, que Dios les quiere, que son la Iglesia, que la Iglesia los necesita y que no tengan miedo a poner en el centro de su corazón a Jesucristo. Ese no tengan miedo que gritó San Juan Pablo II cuando inventó la JMJ, ¿verdad?, la Jornada Mundial de la Juventud, que repitió por todos los rincones el Papa Benedicto XVI, que repite el Papa Francisco por todos los rincones, ¿no? Pues no tengáis miedo, ¿eh? Se puede ser católico y cristiano y moderno. Ahí tenéis, queridos jóvenes, al beato Carlos Acutis, ¿eh? Esas frases tan bonitas, ¿verdad? La Eucaristía, autopista para el cielo. Dios nos ha creado originales y nosotros empeñados en hacernos fotocopias, ¿no? Pues queridos jóvenes, desde aquí, ¿no?, creer mucho que Dios os puede hacer felices, pero muy felices, que Cristo no quita nada y lo da todo. Y os necesitamos, dejarnos caminar con vosotros, dejarnos caminar juntos, dejarnos construir juntos. La Iglesia necesita vuestro ímpetu, vuestra pasión, vuestra juventud, vuestro divino tesoro. Así que caminemos juntos en la Iglesia. Seguramente muchos se estarán preguntando, ¿qué cosa más extraña se han desplazado hasta Guadix los paulinos a entrevistar al obispo de Guadix? ¿Pero por qué se habrán desplazado hasta allí? ¿Cuál es la razón de ser que nos ha traído Aquí la tiene. Eso, justo, ¿no? Quería yo precisamente preguntarle por la razón de ser de que nosotros hoy estemos aquí. La razón de ser precisamente es que ha preparado los comentarios al Evangelio Camino, Verdad y Vida del año 2025, ¿no? Y eso ha supuesto, bueno, pues ya había, por así decir, colaboración de otra manera, pero ha sido también el inicio de una nueva colaboración entre la diócesis de Guadix, entre su obispo y nosotros. Pero claro, tampoco es que vayamos a hablar así estrictamente del libro, sino que sí me gustaría que al menos manifestaras qué ha supuesto para el obispo de Guadix el encontrarse con tener que escribir, que habrás escrito otras cosas, por supuesto, pero precisamente los comentarios al Evangelio del año 2025. Pues Pepe, lo primero que supuso para mí fue una sorpresa. Yo con los obispos tan importantes que hay, arzobispos, cardenales, cómo se fijan, pero bueno, ha sido como la historia de mi vida desde que soy niño, sí, monaguillo en mi pueblo, ¿no?, como el Señor te ha ido llevando. Y muchas veces no puedes decir que sí a todo. Eso bien lo sabéis vosotros, los padres de familia, lo sabéis los religiosos, los consagrados, los sacerdotes y los obispos. Pero cuando te piden un servicio tan bonito como entrar dentro de la palabra de Dios y ayudar a los fieles a vivirla, pues no podía decir que no. Entonces, pues, acogí este reto, que fue un reto con mucho trabajo,
y para mí ha supuesto pues lo que siempre supone entrar en contacto con la palabra de Dios, ¿no? Pues tocar el corazón de Cristo, porque la palabra de Dios es Cristo mismo, ¿no? Y la palabra de Dios es entrar siempre que la tenemos en nuestras manos con la verdad de quién es Dios, de quién es el hombre y de qué quiere Dios del hombre en este momento histórico como en cualquier etapa de la historia. Entonces ha sido un reto, pero un reto muy sacerdotal, muy de pastor, muy episcopal, muy cristiano, que es acoger, abrazar la palabra de Dios y bueno, desde la tradición y desde el magisterio, pues ayudar a nuestros lectores a poner un matiz, una pequeña orientación, una pequeña reflexión en cada día de la palabra de Dios, pues para tener alimento para el camino y luz para nuestros pasos, como dice la palabra de Dios. Es curioso porque no solo quiso usted hacer los comentarios, sino que también escribió la introducción, o el prólogo que podríamos decir a esta obra, ¿no? Y además con un título como muy sugerente, ¿no? A la escucha de la palabra de Dios, ¿no? Al menos. Y claro, cuando uno va viendo esa introducción, se da cuenta cómo va usted subrayando, ¿no? Que la necesidad de palabras auténticas, de palabras diferentes, llenas de verdad, de esperanza, ¿no? Que son sin lugar a dudas, ¿no? Las características también de las palabras del Evangelio, ¿no? Pero vivimos, querámoslo o no, en una sociedad, por así decir, llena, ¿no? de ruido, muchas veces de noticias falsas, lo estamos viendo incluso ahora, ¿no? Con los acontecimientos que estamos viviendo de Valencia, ¿no? Incluso de palabras vacías, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Qué papel juega la palabra de Dios, con mayúsculas, ¿no? En esta, podríamos decir, en esta sociedad convulsa en la que estamos viviendo? ¿O qué papel juega o qué papel piensa que podría, ¿no? jugar la palabra de Dios en nuestra sociedad? Pepe, la pregunta es como si me preguntaras ¿qué papel juega Dios en nuestro mundo o Cristo en nuestra sociedad y en nuestra cultura? Porque la palabra de Dios es precisamente es la única vez que el adjetivo define al sustantivo, ¿verdad? Ser palabra de Dios porque es de Dios es una palabra auténtica, ¿no? En cualquier frase, pues el adjetivo simplemente acompaña al sustantivo, pero aquí es que el adjetivo define lo que es el sustantivo, ¿no? ¿Qué papel juega la palabra de Dios? Lo decían, ¿no? Un mundo, pues, prostituido muchas veces, no siempre. Y cuando hablo de mundo me gusta acudir a San Pablo, que es nuestro maestro, ¿verdad? San Pablo, el sentido del mundo, siempre en el sentido de lo adulterado, de lo que Dios quiso desde el principio de la creación, no un mundo como realidad, ni como acontecimiento, que siempre algo bonito porque es obra de la creación de Dios y Él la ha creado, ¿no? Pero es verdad que vivimos en un mundo en el que primero yo creo, ¿no? Sin hacer enmienda a la totalidad, pero en general, que nos falta ser hombres de la escucha, ¿no? Si nos oímos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces el Papa Francisco habla del ombliguismo, ¿verdad? Y hoy, por desgracia, pues el ser humano, este antropocentrismo radical e ideologizado que vivimos, pues vive su experiencia de ser humano creyendo que solamente escuchándose a sí mismo, escuchando su fuerza, sus éxitos, quién es él, puede construir la verdad de quién es él y de qué es la realidad que le circunda. Bueno, el Papa Benedicto XVI hablaba del relativismo, la dictadura del relativismo, ¿no? Y es verdad que eso lo experimentamos, ¿no? Entonces, el hombre en este tiempo en que él se construye, él se oye a sí mismo y él pone las bases de lo que tiene que ser la cultura, la sociedad, parece que encuentra en Dios un estorbo, como si Dios y el hombre fueran enemigos, como si la gracia y la libertad tuvieran que estar enfrentadas, ¿no? Todo lo contrario, la libertad es verdadera y plena cuando el hombre sabe escuchar, no a sí mismo, sino otra palabra con mayúsculas que le define a sí mismo y le lleva a llevar a plenitud su verdadera libertad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿A dónde voy?
Si un hombre no es capaz de responder a esas preguntas, y no las responde desde sí mismo, sino escuchando y escuchando a Dios. No sé qué pensarás, Pepe, pero, y queridos amigos de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero hoy si algo está en crisis es la antropología. La antropología, es decir, quién es el hombre, cómo se define el hombre, para qué está el hombre en este mundo, qué ocurre cuando muere el hombre, a dónde va el hombre, todo termina. Bueno, pues son las preguntas más fundamentales, ¿no? Aquello que decía San Agustín, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, la palabra de Dios es necesaria porque Dios es necesario en el corazón del hombre para dar respuestas a quién soy, cuál es mi destino, hacia dónde voy, qué sentido tienen mis heridas, mis cruces, mis momentos difíciles. Entonces, si el hombre no responde a eso, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, ¿no? Y la palabra de Dios es Dios mismo que se pone de rodillas. Qué bonito es Dios, ¿verdad? La encarnación se pone de rodillas, como lo hizo en María y en María delante del hombre, para decirle, quiero caminar contigo, quiero llenar de luz tu noche, quiero dar sentido a la profundidad de tus últimas preguntas, quiero llenar de ternura tu noche más amarga. Quiero decirte que eres peregrino y que tú has nacido no para ahogarte en las cosas de este mundo, que son maravillosas, pero no las absolutices. Mira al cielo. La palabra de Dios, yo creo que es la presencia de Dios que responde a lo que el hombre necesita, que lo define y que le señala sobre todo su verdadera meta, sin olvidar nunca que aquí empieza ya el cielo, ¿no? Galileos que hacéis mirando, bajar, ¿no? A mí me gusta mucho, y perdona Pepe que sea muy largo, pero muy tan a gusto con vosotros, queridos amigos. Al contrario. Cuando te hablo de la antropología y te hablo de estas preguntas, hay una frase del Concilio Vaticano II. Yo cuando estaba en el seminario en Córdoba siempre, ya la frase ya además salía en todos los exámenes, ¿no? Y es Gaudium et Spes 22, ¿no? Que sabéis que una frase que se debe al gran Karol Wojtyla, San Juan Pablo II, y que define lo que yo digo malamente con mis palabras, ¿no? Pues la verdad del hombre solo se esclarece a la luz de Cristo, a la luz del Verbo. Si quieres saber quién eres, si quieres saber la verdad de este mundo, de la cultura, de la sociedad, no termines la gran secularización eliminando a Dios como si fuera enemigo de nuestro mundo y de tu libertad y de tu felicidad. Todo lo contrario, Él te dará la verdadera respuesta y la verdadera palabra de Dios para poder descubrir todo esto. Mira, yo llevo el pectoral, este pectoral, que lo llevo desde que me lo regaló don Demetrio, el obispo de Córdoba, el día que se hizo público que el Papa me había nombrado obispo de Guadix, ¿no? Y aquí pues llevo, fijaros, es un pectoral relicario. Ahí va una pequeña reliquia, un huesecito, ¿verdad? Que lo veo delante de vosotros y por vosotros. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, un gran maestro espiritual. Y fijaros, aquí está toda la tarea y toda la síntesis de lo que decimos. Que todos sepan que Dios es amor. Pues eso, Dios no es enemigo del hombre. Hay una frase que no es suya, pero que sí que recoge la introducción del Evangelio, ¿no? Que es del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Yo creo que es una frase totalmente desconocida para la gente, pero que además es una verdad como un templo, porque hemos hecho, posiblemente por necesidad, también pastoral y eso, posiblemente mucha hincapié en la presencia eucarística de Jesús, pero también Jesús está presente en la Sagrada Escritura, ¿no? Y entonces yo le preguntaría, ya decía, ¿no?, en la época de San Jerónimo que la Escritura era la gran desconocida, ¿no? ¿Cree usted que todavía sigue siendo esa gran desconocida para la mayoría de los fieles? Y si es así, ¿nos podría dar alguna pista de cómo contribuir desde lo que es, lo que decíamos antes, la vida cotidiana de cualquier cristiano que nos va a estar viendo, contribuir a que esa palabra de Dios pues pueda ser más conocida? La cita realmente es que es bonita,
es una cita del Catecismo, pero también de Dei Verbum, de esa constitución acerca de la palabra de Dios del Concilio Vaticano II. Y San Agustín tenía una frase, no la recuerdo literalmente, pero venía a decir, ¿no? Igual que los cristianos intentan que no se desperdicie ni una pequeña partícula de la Eucaristía, porque ya saben que por muy pequeña que sea, está la presencia real de Cristo en toda ella, ¿no? Pues igual que los fieles intentan que no se desperdicie ni una pequeña partícula del pan eucarístico, así también no podemos dejar que se desperdicie ni una sílaba de la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y luego San Juan, el Evangelio de San Juan. Cristo es el revelador del Padre, la palabra, ¿verdad? Se hizo carne y acampó en nosotros, y es el pan de la vida. O sea, son como decía aquella encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II, tan bonita esa frase, ¿no? Las dos alas de la única verdad. Pues bueno, es verdad, no somos protestantes, somos católicos, ciertamente la presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia real, pero no es irreal la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cuando el Papa quiso hacer el Domingo de la Palabra de Dios cada año, el tercer domingo del tiempo ordinario, pues nos invitaba, siguiendo toda esta tradición del Concilio Vaticano II, del Catecismo, de la más pura tradición de la Iglesia y del Magisterio, a poner en nuestras manos el peso y la verdad de la palabra de Dios, que es Dios mismo hablándonos, ¿no? Ese mismo Dios, Cristo, que vivimos y podemos comer en la Eucaristía, ¿no? Oímos en la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, introducimos en nuestra vida por medio de la palabra de Dios y lo comulgamos en el pan eucarístico, ¿no? Son como dos dimensiones de una misma verdad, ¿no? Y bueno, es verdad que yo creo que como hoy hay crisis de escucha, como hay crisis de autoridad, entendiendo la autoridad como alguien que te quiere ayudar a ser feliz, ¿verdad? Pues también hay crisis muchas veces de tener la palabra, no se nos debía de caer, decía San Jerónimo, la palabra de Dios de las manos, ¿no? Y por desgracia, hoy muchas veces pues acudimos poco a la palabra de Dios. A mí me ha gustado siempre decir, cuando me reúno con los profesores de religión, con cualquier docente, con los catequistas, con cualquier cristiano, y también vivirlo yo, ¿no? Que hay como dos libros que son revelación, ¿no? Que no pueden faltar nunca en la vida, en la oración, en la meditación, en la formación y en la lectura de un cristiano. La Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Dei Verbum, ¿no? Hablando de esa constitución de la palabra de Dios, pues la revelación, escritura y tradición, y el magisterio como auténtico hermeneuta, ¿verdad?, de la palabra de Dios frente a tantas desviaciones que se pueden dar en nuestro mundo. Entonces mi consejo es pues que no tengamos miedo, ¿no?, que nos metamos en la Sagrada Escritura. Es tan bonito, desde el libro del Génesis al libro del Apocalipsis, ves que todo eso tiene que ver contigo hoy, aquí y ahora. Que por eso este evangelio tan bonito, ¿verdad? Porque esto no es una palabra que ha pasado de moda, es una palabra viva y actual, eficaz, como espada de doble filo, ¿verdad? Unas veces nos consuela, otras veces nos interpela y siempre nos invita a la profecía y al testimonio. Pero es que la palabra de Dios tiene que ser como el oxígeno que cada día llene los pulmones de nuestra fe, pues para poder peregrinar con sentido en esta vida, ¿no? Entonces, sí, constantemente, palabra de Dios todos los días, lee el Evangelio cada día, medita el Evangelio cada día, métete en el corazón de la fe a través de la palabra de Dios. Y la verdad es que uno descubre que todo eso tiene que ver hoy conmigo y con la realidad que me circunda. Claro, cuando esta palabra nos interpela, que decía usted ahora hace un momentito, cuando esta palabra nos llega al corazón y esa palabra de alguna manera nosotros la tenemos que hacer vida, ¿no? Sin pretender enmendar a San Ignacio, pero también nos hace falta, por así decir, discernimiento. Algo que creo que falta un poco, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces, usted que ha estado, bueno, porque es un obispo, podríamos decir, con el Papa Francisco, usted claro. Un obispo con olor a oveja.
Con todos los papas. Yo siempre digo, creo en el Espíritu Santo. Mi papa fue San Juan Pablo II, Benedicto XVI y, por supuesto, el Papa Francisco ahora. Usted que está ahí tan metido, ¿no?, entre el fango, podemos decir, de la vida diaria, la vida cotidiana. ¿Podríamos dar alguna pista también, por así decir, como decíamos, sin dar a San Ignacio de Loyola, alguna pista de discernimiento para que cuando un cristiano de a pie se encuentra con la palabra de Dios, encuentra, por así decir, también algo de sentido en su vida, porque la palabra de Dios le da sentido, de intentar discernir qué es lo que Dios le puede estar pidiendo en algún momento? Pues una palabra importantísima también. Me hablabas soy un obispo, claro, del Papa Francisco, ¿verdad? Y él me eligió obispo, ¿no? Y el Papa Francisco, una de las palabras claves para entender y para acoger su pontificado, la palabra discernimiento, ¿no? Que tiene mucha tela que cortar esa palabra, ¿verdad? Pues porque una palabra, alguien que discierne es alguien que escucha, que sale de sí mismo, que contrasta lo suyo con lo oído. Claro, el discernimiento con la palabra de Dios no es una palabra más entre otras iguales, sino que es la palabra de Dios, palabra que no tiene error, y Dios que se revela con palabras y acontecimientos a través de su palabra, está sobre todo ayudándome a vivir y a discernir lo que, como te decía anteriormente, ¿quién soy yo? Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Pues Él la responde por ti, ex homo, ¿no? Mira a Jesucristo y sabrás para qué estás en este mundo, quién eres, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que perdonar, cómo tenemos que acoger la verdad sobrenatural y que tenemos alma, ¿verdad? Que no somos solamente corporeidad, una unidad indisoluble, ¿verdad? Cuerpo y alma, como decía el gran Santo Tomás, ánima forma corpore y el alma forma del cuerpo. No se puede separar las dos realidades, y en este mundo que tanto trivializa lo material, el éxito externo, el postureo, pues claro, la palabra de Dios te enfrenta con el discernimiento de la verdad más profunda de quién eres. Como te decía anteriormente, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La vocación. Ahora en febrero vamos a celebrar en toda la Iglesia en España un congreso de pastoral vocacional, que no solamente tienen vocación los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, sino todo bautizado. Pues mi vocación la alimento en el discernimiento cotidiano y constante de la palabra de Dios en mi vida, Si no, pues iremos constantemente improvisando, que es lo que yo creo que muchas veces nos pasa hoy a cada uno, a mí el primero, ¿no? Y cuando uno está improvisando, a veces sale bien y a veces sale mal. Dios no te invita a improvisar, te invita a párate, por muy mal que lo estés pasando o por muy bien que estés disfrutando, párate, mete la palabra de Dios en tu corazón, medítala, cómetela, ¿verdad? Como dice el libro del Apocalipsis, cómetela, rumíala, y ya verás cómo esa palabra da sentido verdadero a esa plenitud de felicidad que llevas en el corazón. No hemos dicho la palabra, pero durante todo este diálogo que estamos teniendo, me ha estado dando siempre la sensación, ¿no?, sí, de la experiencia de Jesús. O sea, cuando nos está hablando de todos estos temas, se nota, entre comillas, mayor o menor grado, ¿no?, que has hecho experiencia de Jesús. Entonces, como lo hemos ido, por así decir, constatando en el diálogo y viendo y tal, yo creo que es el gran reto, ¿no?, que hoy tenemos también en la Iglesia, ¿no? Más que a lo mejor hablarles acerca de Jesús, el gran reto posiblemente sería decirles, como hace Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no?, venid y veréis, ¿no?, y hacerles y ayudarles, ¿no crees? ¿Cómo podríamos también al cristiano de a pie decirle, oye, vamos a intentar que los que nos vean no solo aprendan cosas sobre Jesús, también a los niños en la catequesis, a los jóvenes en sus encuentros juveniles, tal, a los ancianos en su grupo de vida ascendente,
¿Cómo hacer para experimentar a Jesucristo? Pues yo creo que estás hablando, Pepe, del corazón de la fe, ¿no? Pues porque el otro día hablaba yo fíjate, con los delegados de familia y vida de la diócesis, ¿no? Pues claro, pues se organizan muchas cosas, una van más gente, otra menos gente, y yo le decía que se llaman Jesús e Isma, lo más importante de todo es que entendamos que todos son medios para que podamos llevar a las personas, como hizo Felipe, ¿verdad?, al encuentro con Jesucristo. Sin contacto directo con Jesucristo en la palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en el sagrario, en su ternura, en su misericordia, no hay vida cristiana, claro. Si somos cristianos y somos consagrados y somos vocacionados, los laicos, los consagrados, todos por el bautismo, ¿no? Si no hay experiencia personal de tú a tú de Jesucristo, ¿en qué convertimos todo esto? ¿En un teatro? ¿En un circo? Aquello que decía Benedicto XVI, que lo repite mucho el Papa Francisco, es que ser cristiano no es creer dogmas, eso es segundo, hay que creerlos, pero eso es segundo, no es seguir a ideas, no es, sino que es tener relación personal con una persona que es Dios hecho hombre, igual a todos nosotros, hecho en el pecado, y que se ha revelado, que ha hablado, y si ha hablado, te dice quién es Él, quién eres tú, porque claro, mi razón puede llevar a experimentar que todo es demasiado perfecto y armónico como para que exista un ser trascendente, pero conocer que Dios, como es misericordia, las palabras de la misericordia, el Hijo pródigo, conocer el corazón de Dios, oye, yo me enamoro de alguien porque conozco su corazón, y entonces solamente puedo conocer a Dios pues entrando directamente en el contacto directo con Él a través de la oración, en su palabra y en su vida, que son los sacramentos, especialmente la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, tan perdido, ¿verdad? Si es San Juan Pablo II, el mundo no tiene conciencia de pecado porque ha olvidado, no tiene conciencia de Dios porque no tiene conciencia de pecado, pero el hombre piensa que olvidando a Dios es más libre y al que se condena y se esclaviza es a él mismo, ¿no? Pues eso, ¿no? Es que la experiencia de Dios, sin experiencia de amor y de oración y de escucha de la palabra de Dios y de discernimiento, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? No es hacer cosas, no es montar aquí todos los espectáculos del mundo. Todo eso es necesario, pero es segundo. Pero si no hay experiencia concreta, yo me enamoro de una persona y sigo una persona y contacto personal íntimo de tú a tú con una persona. Y luego ya viene todo lo demás. Claro. Es que yo creo que es de lo más importante, ¿no? Que podamos, y además lo estaba usted ahora diciendo, ¿no? Cómo la palabra está presente también en todos los sacramentos. A veces lo olvidamos y dices, ¿cómo? Sí, no es solo en el sacramento de la Eucaristía, está también en el sacramento de la reconciliación, está en el sacramento de la... Entonces, es muy bonito, yo creo, ¿no? Que como, por así decir, el dogma, el magisterio, los sacramentos, la vida de la Iglesia se alimenta. De la palabra de Dios. De la palabra, sin palabra de Dios, claro. Es todo. Y por eso me viene a mí la pregunta, por así decir, ¿no? Del millón, por así decir, ¿no? Y vamos un poquito concluyendo también este encuentro con usted, ¿no? ¿Qué pasaje de la Escritura es el que acompaña a Monseñor Francisco Jesús Orozco? Vaya preguntas que me hace Pepe, ¿eh? Vaya preguntas que me hace Pepe, porque son muchos los pasajes, indudablemente, porque igual que dice Dei Verbum y el Catecismo, ¿no? La palabra de Dios es verdad que muchas veces corremos el peligro de entresacar pasajes y demás y no hacer la hermenéutica, como nos dice el magisterio de la Iglesia, a la luz de toda la revelación, ¿no? Por eso escritura, tradición y magisterio. Pero no obstante esto, pues claro, todos tenemos algún pasaje preferido. Yo tengo muchos, ¿eh? Pero indudablemente hay dos momentos que marcan mi vida, ¿no? Mi vida como cristiano, que es el momento en que el Señor me regala lo más grande que he recibido en mi vida, el sacerdocio después del bautismo, ¿verdad? El sacerdocio, y el momento en que me elige como Pedro y a pesar de mis negaciones, mis pecados y mis debilidades y límites, pues para ser apóstol en la Iglesia, para ser sucesor de los apóstoles. Pues mira, para mi ministerio sacerdotal, no sé por qué, pero es una frase o un pasaje muy
no manido, porque la palabra de Dios nunca es manida y además siempre es viva y actual, y la lees 3 veces y de 3 veces que la lees, 4 veces te dice algo distinto. Pero a mí, como quería buscar de verdad y quería, mi corazón estaba deseoso de algo que no me engañara, de algo que me diera autenticidad, pues cogí aquella frase tan bonita de yo soy el camino, la verdad y la vida. A mí esa frase, sé que es una frase muy, pero yo en esa frase descubrí cómo el Señor me decía: no te prostituyas, no te dejes engañar ni esclavizar con tanta mentira, no vendas tu corazón tan barato, que yo no soy un camino, una verdad y una vida, soy el camino. Es que, como aquella mujer que encontró la moneda que se le había perdido, ¿verdad? Y salió como una loca, a gritar, o aquel que encontró el tesoro y vendió todo para quedarse con él. Lo que no hizo el joven rico, que a veces tampoco lo hago yo, ¿verdad? Ahora vende todo lo que tiene, es decir, déjate de estar jugando tibiamente con otras cosas y quédate conmigo con lo que te he dicho, escucha mi palabra, sé fuerte y vamos adelante. Pues yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, el camino. Hay muchos senderos, pero el camino es el amor que Dios me tiene, el perdón que Dios me da, la misericordia y la ternura que tiene, que fue bonita aquella frase del Papa Francisco en el año jubilar extraordinario de la misericordia. La misericordia es la viga que sostiene la Iglesia. Ahí queda, ¿verdad? El camino, la verdad. Tantas mentiras, tantos postureos. Y hoy, queridos hermanos, ¿verdad? Con las redes sociales mucho más. Los influencers, sí hay que ser influencers, pero seamos influencers de la palabra de Dios. Influencia de la verdad que no miente, que no engaña. Cuando se apagan los focos no nos quedemos irremediablemente tocados y heridos, ¿no? La verdad, buscar la verdad. El mundo del relativismo que ha renunciado a la verdad, y si la verdad no existe y todos son verdades, no existe ninguna verdad, ¿no? Pues Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo no quiero la muerte, y la muerte no fue creada por Dios, es consecuencia del pecado original. Yo quiero vida, y por eso la palabra de Dios me dice que he nacido para la vida y no para la muerte. Aquello que decía Martín Descalzo, aquello tanto, ¿verdad?, también admiro con sus razones. Y ese libro que ahora estos últimos días me he releído, a mí me encanta y me vibra, ¿no? Era el libro que escribo cuando estaba ya tan malito, a punto de morir, el testamento del pájaro solitario, ¿no? Morir es solo morir se acaba, es cruzar una puerta a la deriva para encontrar lo que tanto se amaba, ¿no? Pues yo soy el camino, la verdad y la vida han formado parte de mí. De hecho, incluso pensé poner otra vez en el lema del episcopado. Pero ya después de 20 y tantos años de sacerdote, ¿verdad? Digo, había una frase que va también en la misma línea, pero me ha impactado siempre la misericordia del Señor conmigo y el amor que me ha tenido a pesar de mis caídas y la ternura que ha tenido, dándome siempre la mano y diciendo, vamos adelante, venga. Y entonces escogí Libore tue sanati sumus, tus heridas nos han curado. Esa frase es que me derrite, me emociona. Tus heridas nos han curado. Es decir, todo lo que tú has hecho, hasta llegar a dar la vida por mí, eso me cura. Todo lo que tú me dices en tu palabra, me cura. Todo lo que tú me das en la Eucaristía, me cura. Todo lo que tú me pones en el corazón para vivirlo con autenticidad, me cura. Todos los problemas que me pones a mi alrededor, como me ayudas a abrazar tu cruz, como decía la saeta aquella carmelitana, porque la cruz abrazada pesa menos que la cruz arrastrada, ¿no? Pues me ayudas a abrazarla, me cura. Entonces, tus heridas nos han curado. Mirar, como hacía Santa Teresa de Jesús, a un Cristo llagado, a un Cristo crucificado, ¿no? Y saber hasta dónde me han amado, como decía Santa Ángela de Foligno, ¿no? Es que no te ha amado de broma, que no, mira un crucifijo, quédate en silencio y coge la palabra de Dios. No te he amado de mentira, de broma, fíjate lo que me has costado, ¿no? ¿Quién no da la vida por eso, no? Entonces, pues, me gustan mucho los pasajes de las parábolas de la misericordia, me gustan mucho, pues, los milagros de Jesús me encantan, ¿verdad? Pero esas dos frases como que me ayudan mucho siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y poder decir siempre, a pesar de mí, ¿verdad?,
sabiendo que la iniciativa y la gratuidad y el protagonismo siempre será del Señor. Ojalá en mi vida yo fallo, pero Él siempre es fiel. Tus heridas me siguen curando, hoy, ayer y siempre. Gracias, Señor. Me encanta. Gracias, Señor, y gracias a don Francisco Jesús Orozco Mengíbar, obispo de Guadix, por haber dedicado tiempo dentro de su agenda a poder estar un rato con todos nosotros. Gracias por este diálogo entre dos amigos. Sí que sí. Y gracias también por sus palabras, que creo que han podido enriquecer. Invitamos a todos nuestros seguidores pues a que precisamente se acerquen también a la palabra de Dios por medio del Evangelio del 2025, Camino, Verdad y Vida, que como saben pues pueden adquirir en la red de librería San Pablo, en Paulinas y también en las librerías habituales de todo nuestro territorio nacional, porque el Evangelio yo creo que está prácticamente en cualquier otra librería, también por supuesto, ¿no? En las redes sociales, en las librerías virtuales, en las plataformas digitales. Agradecemos a todos vosotros el que nos sigáis viendo en cada uno de estos encuentros que solemos tener con nuestros autores y reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento. Dale like, por supuesto, a este vídeo y síguenos no solo en YouTube, sino también en las otras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todas nuestras redes sociales, donde podréis estar al tanto de todas las novedades, no solo de nuestra editorial, sino también de otras actividades que realizamos en San Pablo. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.